describiendo cómo se escuchaba la música a fines de los años 70 con una simple grabadora AM/FM, un cassette, una bocina. Con eso grabábamos las estaciones del radio o las canciones de la radio a un cassette. Eran monaural, no eran estéreo. Y aquí esta sí es estéreo con doble bocina, una casetera, radio AM/FM. Y la mejor que sacó la Panasonic aquí en México, estereofónica, de 12 watts RMS a 8 ohms. A pesar de lo pequeña, tenían buena potencia. Estas eran las grabadoras de la Panasonic de fines de los 70s. Ya posteriormente, a principios de los 80s, haciendo casi la copia del Fisher, que pegó mucho en México, Panasonic sacó estos elementos a la venta aquí. Y lo máximo de potencia que tenía eran 40 watts RMS a 8 ohms. Incluían la tornamesa, un cassette para grabar los discos LPs, cinto amplificador y venían con sus baffles. Estaban muy bien estos aparatos, eran los de batalla aquí en México. Y las clásicas grabadoras sencillas con radio AM/FM. Esto fue lo que vendió aquí la Panasonic en México. Ya posteriormente, en 1994, Kingo trajo a México estos aparatos que eran de extrema calidad. Costaban 8 millones de pesos. Aquí con un bafle de 7 vías, graves, medios y agudos. Todos vendían montados en un rack con la tornamesa, el cinto amplificador, ecualización, doble D de cassette para grabar, la fuente de poder y hasta abajo la charola de 6 CDs. Era una potencia increíble que tenían estos aparatos. 100 watts RMS por bocina a 8 ohms. Una potencia increíble y una calidad de audio insuperable. Marca Kingwood. De lo mejor que llegó aquí a México. Y aquí tenemos este Onkyo. Este es un Onkyo de madera, con gabinete de madera, con el cinto amplificador, el amplificador, el doble de cassette, reversible y la charola de 6 CDs. Valía la pena hacerse uno de esos en aquella época, nomás que eran carísimos. Pero era alta fidelidad, a más no poder. Ya posteriormente, en el 94 también más o menos, empezaron a hacerse más chicos los modelos. Por ejemplo, este Pioneer, Hi-Fi MIDI, que eran medianos. Aquí vemos como lo que tenían. Cinto amplificador, la casetera y cartuchera de 6 CDs. La ventaja de estos aparatos es que todos estos eran hechos en Japón, no eran chinos. O sea, era alta fidelidad y calidad. O acá tenemos este otro. También muy buenos, de Pioneer, que por cierto ya no hay. Eran para tenerlos en una habitación pequeña, pero tenían buena potencia, o hasta en una sala. Ya si queríamos algo más profesional, pequeño, teníamos este Yamaha, por ejemplo, cinto amplificador, el CD y el cassette, nada más que todo está por dentro, ¿sí? Marca Yamaha. Y si no, este Onkyo era un mini componente personal para una pequeña biblioteca. Ahí tenemos cómo se veía en ese entonces este Onkyo. También muy buenos. Nada más los vendían en Liverpool y el Palacio de Hierro. Muy caros, pero valían la pena. O ese otro, un microcomponente marca TEAC. Este ya no trae cassette. Ya nada más es el puro CD, reproductor de CD, pero con alta calidad de audio. TEAC.
Ya después, más o menos a fines de los 90, principios del 2000, varias marcas mexicanas que se ensamblaban aquí o las traían de Japón, como la Samsung, la LG, la Sony, la Panasonic, eran los que distribuían ese tipo de aparatos. Por ejemplo, este tiene 120 watts RMS a 6 ohms. Así era como era. Traían doble casetera, cinto amplificador y la charola arriba para los CDs, pero ya no traen tornamesa. Así eran los Samsung de aquella época. O si no, este otro Pioneer, que traía una charola para bastantes CDs. Ahí se ven cómo está abierta la charola, nada más que la desventaja con el tiempo es que se desincronizaban y luego ya no funcionaban bien. Pero así eran los Panasonic de aquella época. Panasonic y Pioneer. O este otro Pioneer, el modelo A100. Así es más o menos como se veía el Pioneer. O este Pioneer de 50 watts RMS a 6 ohms. Ya habían achicado los modulares, ya no eran en rack, sino ya todo era en un solo modelo, en un solo componente venía todo. Pero ya no tenían tornamesa, nada más el cassette y el CD. Y ya por ejemplo este modelo un poquito más grande del año 2000 es Sony. Así era como se veían. Doble CD, doble casetera también y bocinas grandes estéreo. Por ejemplo, son 160 watts RMS a 6 ohms del año 2000, marca Sony. De esa manera se escuchaba la música antes de que llegaran otras formas de oírla. Y ya posteriormente tenemos estos pequeños modelos de Aiwa. Así eran los Aiwa, que eran también de batalla, igual que la Panasonic y el Sony. Así eran. Todos estos aparatos eran hechos en Japón y eran más o menos de calidad, marca Aiwa. Ya no existe la marca, pero pues ya estos ya son reliquias, verdaderas reliquias. La forma en que grabábamos nuestros cassettes, este también era un cassette de batalla, el marca Ampex. Aquí se ve cómo está formado el cassette de la parte interna. Estos eran los de batalla, había de cromo. La carátula del Ampex azul. Había en duración 45 minutos, 60 y 90. Ampex. También había el Ampex rojo, pero aquí estamos mostrando el azul, que era el mejorcito para las radiograbadoras o los de cassettes. Otros modelos de cassette, marca Matzel de 90, de altas vías de 90, el XL2S de 90 y los de metal que eran los más caros. Pero para usar de metal teníamos que tener un deck que tocara metal. Eso no los podíamos poner en una simple grabadora porque se echaba a perder el cabezal de la grabadora. Pero duraron mucho tiempo, todos los años 80 y 90. Eran los de batalla, Matzel, hechos en Japón. Otros cassettes también a donde oíamos nuestra música grabada en los decks o en las grabadoras era el TDK. Por ejemplo, aquí tenemos el TDK de 90 o el Super Abilin. Eran muy buenos esos cassettes, muy buena salida, muy buena respuesta de frecuencia. Por ejemplo, funcionaba muy bien en los decks de cassette TDK. Son ya de metal.
pero fueron los mejores, fueron los de batalla, TDK. Otra forma de oír nuestra música era con los Dixman, por ejemplo este Dixman, marca Sony, o este de Wallman, Sony también. Con esta caminábamos oyendo nuestra música, oyendo en bicicleta o caminando sobre la banqueta. Y si no, para el hogar teníamos estas grabadoras. Ahí tenemos los botones para el cassette. Era estéreo, doble bocina, con una bocina en medio para los graves. Y de este otro compartimiento ahí vemos los botones o controles para el CD. Muy buenas grabadoras, excelente. Sony sacó muy buenas grabadoras para hacer grabaciones. Excelente, excelente audio. Lástima que ya no hay, pero así eran. Sony. Y ya por último, hablando de esto, de esta forma de oír la música, tenemos algunas imágenes de los primeros Wallman del 79 para oír cassettes. Y ya en el 83 tenemos el primer Wallman del tamaño de un cassette. En el 85 el primer Wallman con baterías recargables. En el 94 duraba 36 horas de música continua, pero todos estos eran para escuchar puros cassettes. Así era más o menos. Aquí tenemos un Wallman del 99, marca Sony. Con esta tenían AM, FM y el cassette. Eran autorreversibles. Después ya llegó el disco compacto y en el 99 salió este Dixman. Era para colocar nuestros discos de CD, de música, audio, y podíamos tocar nuestra música que quisiéramos, nuestro disco compacto. Y también salió un modelo, el minidisc, pero que no tuvo mucho, duró muy poco el formato. Pero estas eran las formas de escuchar la música en otros momentos. Aquí tenemos, por ejemplo, un cassette original de los Beatles, el Beatles Rarity de 1979. Así era como oíamos la música en aquel entonces. O los cassettes, como eran los cassettes Sony. Este también era de batalla, muy bueno, hecho en Japón. Este es original, sin abrir. O este otro, marca Denon. También muy bueno, excelente, excelente cassette. Es tipo 1, normal posición. Y el tipo 2 eran los de cromo. Y el 4 eran los de metal. Los de metal eran más caros que estos. O este otro, el TDK. Por ejemplo, este TDK de 60 minutos. Posición normal o tipo 1. También eran los de batalla. Japonés, netamente japonés. Excelentes. O este otro también, el Mattel UR60. Muy excelentes cassettes, excelentes. Así era como se grababan los LPs o las canciones del radio. Antes de que llegaran los CDs. Aquí tenemos un Wallman, pero marca Panasonic, estéreo, con radio AM, FM, y también grababa. Le hacías también las veces de grabación, para grabar la voz. Ya no existen. Esto es una reliquia. Tenemos este otro, un Aiwa, AM, FM y un solo cassette reversible.
estéreo. Y por último, este Discman de fines de los 90, FM, AM, para escuchar nuestro disco, con salidas para los audífonos. En fin, tenía varias cosas, pero la ventaja que estos eran algunos hechos en Japón y otros en China, pero esta era la forma de escuchar la música en aquel tiempo. Primero con el radio, luego con los discos de pasta o de acetato, LPs de 45, después los cassettes, y luego el CD, y ya por último las USB. Ahora ya la música ya se escucha en USB, con bocinas amplificadas, pero ya no tiene la misma calidad de audio ni la fidelidad como un Onkyo, un Kingwood o un Pioneer.